Ahora con todos, nosotros vamos a hablar sobre la bioquímica ecológica, específicamente sobre la alopatía y defensa contra los herbívoros. Las plantas producen diferentes compuestos y un grupo de ellos se les llama metabolitos secundarios. Estos metabolitos no juegan un papel importante en las vías catabolíticas o biosintéticas primarias. Sin embargo, intervienen en ciertas interacciones ecológicas importantes, como disuadir a los herbívoros, protección contra patógenos, asociaciones simbióticas e interacciones con polinizadoras. Nosotros nos vamos a enfocar en las interacciones alelopáticas y herbívoras. Entonces, la alelopatía es una competencia de interferencia en el que intervienen estos compuestos, y esos compuestos provienen de raíces, hojas vivas, restos de plantas en descomposición, y sin embargo, no solo tenemos esta competencia, sino también tenemos ciertos efectos positivos que pueden ayudarles a la planta. Entonces, tenemos un ejemplo que son los carboxilatos. Esta sustancia va a ayudar a solubilizar el fosfato y esto va a ayudar a la absorción de la planta. Entonces, cuando hablamos de efectos positivos, se los denomina aleloquímicos. Y ahí tenemos dos grupos de compuestos: compuestos solubles en agua, que se les denomina de naturaleza fenólica, o compuestos volátiles, que también se les denomina terpenoides. Aquí tenemos un ejemplo sobre estas interacciones alelopáticas, en donde se trata de representar qué proporción sustancial de la interferencia total de Centaurea tiene contra Festuca. Entonces, Centaurea es una maleza invasiva que produce el metabolito secundario beta-catequina. Esto va a actuar sobre las raíces de Festuca y no va a permitir el alargamiento de la raíz. En este experimento se utiliza el carbón activado y se lo coloca alrededor de la raíz de Centaurea para que pueda absorber el carbón la beta-catequina y no pueda llegar a Festuca. Entonces, en los resultados podemos ver que se encuentran a la derecha, que en el eje de las X podemos ver el día de los contactos entre estas dos plantas, y en el eje de las Y podemos ver la elongación de la raíz. Entonces, en la línea morada nos demuestra claramente que cuando se encuentra el carbón activado, el alargamiento de la raíz natural de Festuca, mientras que cuando no se encuentra el carbón activado, por lo que está presente beta-catequina, va a no permitir el alargamiento de la raíz de Festuca. Entonces, también se han hecho otros experimentos con diferentes plantas, por ejemplo con el trigo, en donde se descubrió que tiene presente un metabolito secundario que se llama benzoxazinoides. Y esto tiene efecto fitotóxico. Y es por eso que ahora el trigo también es utilizado en los cultivos para prevenir de malezas. Entonces, lo que muchos se cuestionan es cómo evolucionó los compuestos alopáticos. Entonces, ya se conoce que en el Paleozoico ya tanto se encontraban las plantas gimnospermas como angiospermas, y que en ese tiempo ya tenían esas plantas glándulas secretoras, que era un sistema de defensa. Pero lo que no entendían era si es que los herbívoros terrestres evolucionaron después, cómo es que las glándulas secretorias ya se encontraban en estas plantas. Y se cree que es por la presencia de patógenos. Entonces los hongos terrestres ya estaban presentes y de alguna forma atacaban a las plantas de angiospermas y gimnospermas, y por eso desarrollaron este sistema de defensa contra patógenos. Ya con la presencia de los herbívoros, este sistema de defensa tuvo que evolucionar hacia un sistema adaptable hacia los herbívoros. Y ya luego de esto comenzaron las interacciones entre plantas mediante estos metabolitos. Entonces, actualmente se desconoce el modo de acción de la mayoría de compuestos alelopáticos. Sin embargo, tenemos tanto fenólicos como volátiles. Y los fenólicos se conoce que inhiben la absorción de iones y de respiración, y los volátiles terpenoides pueden inhibir la división celular. Aquí tenemos ciertos ejemplos de efectos alelopáticos. Entonces, uno de ellos es Jugland nigra. Jugland nigra contiene este compuesto que se llama 4-glucósido de 1,4,5-dihidroxinaftaleno. Entonces, este compuesto no es tóxico dentro de la planta. Sin embargo, se encuentra tanto en hojas, tallos, raíces y ramas, que cuando caen al suelo o tienen contacto, se produce una oxidación y una hidrólisis. Y esto hace que se convierta en hidroxinaftoquinona, que es la juglona. Este compuesto ya es tóxico, que puede inhibir la tasa de crecimiento, la fotosíntesis, la conducta sistemática y la respiración de otras plantas, como por ejemplo el alfalfa o el tomate. También tenemos a sorghum, que también se le conoce como sorga. Esta planta suprime el crecimiento de las malezas, inhibiendo la respiración mitocondrial y el transporte de electrones en el fotosistema 2.
Esto se logra porque esta planta contiene el compuesto sorgoliona, que es la hidroxiquinona. Entonces, se cree que interviene en el transporte de electrones del fotosistema 2, inhibiendo la respiración mitocondrial, porque tienen una similitud estructural con la ubiquinona y la plastoquinona. Ya. Luego tenemos otro ejemplo que es la leucaena leucocéfala. Entonces, tienen un compuesto en grandes cantidades que se llama mimosina. Entonces, la mimosina, lo que ocurre es que se origina en las células e inhibe la germinación y crecimiento de muchas especies forestales. Luego tenemos Encelia farinosa, que tiene presente ciertos derivados de benceno en las hojas. Entonces, cuando las hojas se liberan y van a caer al suelo, va a producirse una descomposición y ahí es cuando comienza a ser tóxico para las diferentes malezas que se encuentran alrededor. Luego también tenemos ejemplos de autotoxicidad, y esto es debido porque algunas plantas también pueden inhibir el crecimiento de plantas que son de la misma especie, que se encuentran alrededor de ellas. Entonces, un ejemplo de esto es Parthenium argentatum, que inhibe el crecimiento y es una toxina que es producida en las raíces. El Triticum aestivum, que es del trigo, como le explicaba anteriormente, inhiben el crecimiento y son utilizadas en diferentes cultivos. Sin embargo, es importante tener cuidado con esta planta, por lo que puede inhibirse a ella misma. También tenemos Cucumis sativus o una gran cantidad de cucurbitáceas, como por ejemplo la sandía también, que pueden reducir el rendimiento de cultivos cuando no existe una rotación, y a esto es cuando se les llama enfermedad del suelo. Entonces, por eso es importante tener mucho cautela con todo este tipo de plantas. Y esto en cucurbitáceas específicamente es porque existe el ácido cinámico. Luego vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa química. Entre estos mecanismos tenemos, por ejemplo, la defensa química directa. Entonces, todos estos nos estamos enfocando en defensa contra herbívoros. Por ejemplo, las urticáceas tienen estos pelos que están tanto en los tallos como en las hojas y que están compuestos de sílice. Cuando uno toca la planta, lo que va a hacer es que se rompe estos cristales de sílice y adentro de los cristales tienen ciertos contenidos que van a ser liberados en la piel del animal y va a producir hinchazón en la piel. También no se conoce bien qué contenidos específicamente tienen porque creen que estos contenidos son muy específicos de las especies de urticácea que pueden existir. Hay otros mecanismos que funcionan como defensa contra herbívoros, que pueden ser la inhibición de la respiración mitocondrial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un ejemplo aquí, que es el ácido prúsico. Entonces, lo que ocurre aquí es que bloquea la citocromo oxidasa. Este ácido prúsico también se conoce como cianuro de hidrógeno. Entonces, como bloquea la citocromo oxidasa, hay que recordar que como es la última enzima de la cadena de transporte de electrones en la respiración mitocondrial, va a va a tener problemas de respiración el animal, y problemas de respiración celular, entonces puede fallar alguna parte del animal. También tenemos como otro ejemplo el fluoroacetato, que se convierte en fluorocitrato. Y aquí es cuando bloquea la conitasa. Entonces, la conitasa es una enzima que se encuentra en el ciclo de Krebs y también va a producir problemas en el organismo de los herbívoros. Luego tenemos también la rotenona, por ejemplo, que es un isoflavonoide en las raíces de las especies de derris, que son diferentes fabáceas. Entonces, lo que hace es bloquear la deshidrogenasa interna, NAD, y deshidrogenasa interna mitocondrial. Y también tenemos a la platanetina, que también es un flavonoide, pero que se encuentra en las escamas de los brotes de plátanos esterifolia. Entonces, esto inhibe el NAD deshidrogenasa, pero en este caso externa mitocondrial, produciendo igual problemas. Luego tenemos las semillas de especies de, por ejemplo, el frijol o el garbanzo, y estos contienen inhibidores específicos de la amilasa. Entonces, como inhiben la amilasa, lo que hace es que no puede producirse la hidrolización del almidón. Igual ocurre con que pueden inhibir también proteínas. Ya. De ahí tenemos compuestos inespecíficos, por ejemplo, los taninos, los glucosinolatos o los glucósidos fenólicos. Entonces, ellos
intervienen en la digestión de los alimentos, pero, por ejemplo, los glucosinolatos, aunque sean tóxicos y disuaden a los herbívoros, algunos ya se han acostumbrado y han evolucionado sistemas de defensa. Por ejemplo, tenemos la polilla de la cola, las moscas de la raíz de cola, que han evolucionado un sistema para poder alimentarse de esta planta específicamente y sin que les haga daño. Entonces, también tenemos ejemplos de glucosinolatos, por ejemplo, la sinigrina, que se encuentra dentro de las plantas de mostaza, por ejemplo, que es una brassicácea. Entonces, la sinigrina en contacto con la enzima mirosinasa va a transformar en alil isoticionato, que aquí es cuando es el compuesto tóxico. Y aquí es cuando va a disuadir a los herbívoros. Ya, luego tenemos los glucósidos fenólicos, que también son tóxicos y disuaden a los herbívoros. Sin embargo, tenemos un ejemplo de este tipo de glucósido fenólico, que es la salicina. Entonces, la salicina se encuentra principalmente en el álamo y en el sauce. Y después de la ingestión de un animal de esta salicina, esta se hidroliza y oxida y produce el ácido salicílico. Lo que produce es que se va a desacoplar la fosforilación oxidativa en las preparaciones mitocondriales, haciéndole daño a los herbívoros. Y como les decía, hay ciertos animales que tienen resistencia y preferencia por estas plantas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un estudio en el que el papel de los glucósidos fenólicos en el patrón de la selección de alimentos de los escarabajos que se alimentan de hojas de sauce. Aquí tenemos diferentes especies de sauce y podemos ver también los diferentes compuestos que pueden tener los sauces. En el siguiente gráfico podemos ver las especies de escarabajos en la parte superior. Y en cada barra, en la parte del eje de las X, podemos ver también las diferentes especies de sauces que prefieren cada tipo de escarabajo. En el eje de las Y podemos en cambio ver la cantidad de la planta con la que se alimenta. Entonces aquí, aunque los patrones son distintos porque los escarabajos tienen distintas preferencias, tenemos la conclusión de que la cantidad y la calidad de los glucósidos fenólicos determinan el patrón de la selección de los alimentos en estos escarabajos. Luego tenemos compuestos de defensa, y estos compuestos de defensa van a estar divididos en dos, que son los compuestos cualitativamente importantes y los compuestos cuantitativamente importantes. Los cualitativamente importantes son toxinas que generalmente están presentes en bajas concentraciones, pero pueden constituir hasta el 10% del peso fresco de algunas hojas o semillas. Entonces aquí tenemos diferentes tipos o categorías de compuestos que son los alcaloides, los glucósidos cianogénicos y los glucosinolatos. Muchos de ellos se encuentran en diferentes tipos de planta. Por ejemplo, aquí tenemos la verbamumina o la quinina o la nicotina que se encuentra, por ejemplo, en el tabaco y así dependiendo de la planta. De ahí tenemos los compuestos cuantitativamente importantes y esos reducen la digestibilidad de la fuente de alimento. Los taninos de algunos otros compuestos fenólicos pueden reducir la digestibilidad de los tejidos vegetales porque bloquean la acción de las enzimas digestivas. Al unirse a las proteínas que digieren o interfieren con la actividad de las proteínas de la pared intestinal, entonces ahí afectan la pared intestinal de los herbívoros. Aquí tenemos, en la figura, tenemos, por ejemplo, la estructura química de la protoantocianidina, que es un tanino condensado. Luego tenemos, por ejemplo, la galotanina o la elagitinina. Entonces, estos taninos son hidrolizables. Y dentro de la pared pared intestinal de los animales, pueden hidrolizarse y liberar ácido gálico o ácido elágico, lo que hace que produzca problemas en la pared intestinal. Aquí tenemos ejemplos de cómo ha habido esta guerra de plantas versus herbívoros para que los herbívoros puedan llegar a tener diferentes formas de protegerse de estos compuestos y llegar a poder alimentarse de los mismos. Entonces aquí hay un ejemplo de Aglais urticae, que es una polilla. Esta polilla se alimenta de urticáceas y es porque muerden los pelos urticantes y no les hacen daño.
También tenemos otro ejemplo de una babosa que también es un poco afectado por los pelos de ortiga, que es Arion ater. De ahí tenemos una relación entre, por ejemplo, los marsupiales. Y estos marsupiales tienen una relación con la resistencia al fluoroacetato. Entonces, se ha visto que el fluoroacetato se encuentra en muchas especies de plantas de Australia. Y sin embargo, este fluoroacetato va a ser tóxico para vacas, ovejas, animales salvajes introducidos, pero para los marsupiales ya están acostumbrados a consumir esta planta. De ahí tenemos la relación entre Tiria jacobea, que es una larva, con las plantas de senecio. Entonces, las plantas de senecio contienen al menos 6 alcaloides de pirrolicidina y pueden causar daño al hígado. Sin embargo, no dañan a estas larvas de tiria y usan al senecio como una fuente de alimento preferida. Algo muy interesante es que acumulan las toxinas cuando ya se transforman en mariposas. Y esto hace que sean tóxicas para depredadores, como por ejemplo las aves. Luego tenemos a Danaus plexippus, que tiene una interacción con Asclepias curasábica, que es el algodoncillo. Entonces, esta mariposa es también llamada la monarca. Y lo importante es que tiene una dimensión interesante, porque tanto esta mariposa como Liminetis archippus se van a alimentar de estos glucósidos cardíacos que tienen los algodoncitos, como les decía. Sin embargo, una va a poder alimentarse de estos glucósidos, van a poder mantener en su cuerpo, van a poder ser tóxicas para sus depredadores, pero otra en cambio va a jugar al mimetismo. Es decir, que va a parecerse tanto a la mariposa monarca, esta de aquí, que para los depredadores va a ser la misma especie, entonces no va a poder ser ingerida. Esto se le llama mimetismo. Luego tenemos otro ejemplo, que es Cariedes brasilensis. Entonces, eh, Cariedes brasilensis, lo que ocurre es que se alimentan de semillas de Dioclea megacarpa. Sin embargo, esta Dioclea megacarpa contienen cannabanina, que es un aminoácido no proteico, pero es que es tóxico. Y el problema es que se asemeja a la arginina. Entonces, al contener el 7 al 10% de la masa de las semillas en este tóxico, pueden actuar como antimetabolitos. Entonces, lo que ocurre es que la estructura se parece tanto a un aminoácido que se encuentra en la estructura de una proteína que va a poder eh, ser reemplazada, digámoslo así, por el tóxico. Sin embargo, Cariedes brasilensis tiene dos sistemas para protegerse y que este sistema de mimetismo, de que sea tóxico para ellos, no sea así. Entonces, una de esas es que es la presencia de tRNA sintetasa diferente. Es decir, que esa tRNA sintetasa diferente va a poder discernir entre la arginina y la cannabanina. Entonces, así no va a tomarla como un aminoácido normal. También tenemos el otro sistema que son los altos niveles de la enzima ureasa. Entonces, la enzima ureasa va también a descomponer la cabanina y así no va a ser tóxico para las larvas de esta especie. Sin embargo, ¿cómo evitan las plantas ser matadas por sus propios venenos? Tenemos un ejemplo que es del ácido prúsico. Entonces, el ácido prúsico está presente en casi 2.000 especies y 110 familias de plantas e inhiben enzimas. Por ejemplo, la citocromo oxidasa. Ya les expliqué esto anteriormente, la citocromo oxidasa en donde interviene, que es en la respiración mitocondrial. Y la cuestión es cómo se protegen las mismas plantas con su propio veneno. Y eso es por la compartimentalización de sus compuestos. Entonces, por ejemplo, la avalina es un precursor de la misma y va a producir lina marina. Sin embargo, para que sea tóxico y se convierta en ácido prúsico, debe tener contacto lina marina con lina marasa.
Pero como se encuentran en diferentes partes, la Inamara se encuentra en las paredes de las células mesofílicas y la Inamarina dentro de las células, no van a poder tener un contacto. Solo cuando los herbívoros se alimenten de la planta van a romper las células y ahí es cuando van a tener contacto y van a producirse esta hidrólisis para transformarse en ácido prúsico y que sea tóxico. Este sistema de compartimentalización es una de las más comunes para evitar que se autointoxiquen las plantas. Luego tenemos la ricina, que es otro ejemplo de cómo funciona diferentes sistemas para evitar la autotoxicidad. Y, por ejemplo, Ricinus communis es de la planta que tiene la ricina. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que está presente la ricina, pero en vesículas muy específicas. En este caso, la vesícula se lo va a llamar priorricina. La priorricina contiene la ricina y solo va a poder atacar, digamos, a las células cuando este compuesto sale de la vesícula. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Lo que pasa es que la ricina está constituida por dos cadenas, A y B. Entonces, pueden unirse a la superficie celular por la cadena B. Así ingresa a la célula por endocitosis en las vesículas de la membrana y se transporta al endosoma. Entra al complejo de Golgi y luego son transportados hacia el retículo endoplasmático. Ahí es cuando se separa la ricina en dos cadenas, la A y B. Entonces, solo la cadena A es trasladada al citosol y ahí es donde se une a los ribosomas que se encuentran ahí. Ahí es cuando comienzan a realizar, ahí es donde realizan la acción enzimática. Entonces, ahí se elimina una molécula de adenina del ácido nucleico ribosomal del RNA y la consecuencia de esto es que la ribosoma queda desactivada. Entonces, como la ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas, ya no van a poder producir estas células proteínas y así es cuando logran matar a la célula. Entonces, por eso estas semillas se dicen que son altamente tóxicas, sin embargo, para la propia planta no es así, por las vesículas que tiene. Entonces, sin embargo, los metabolitos secundarios también se les ha aplicado para diferentes medicamentos y protección de cultivos. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Uno del sauce que produce ácido salicílico y se utiliza en la aspirina. Otro es la chinchona, que conocemos claramente que produce quinina y se ha actuado para la malaria. El ajenjo dulce, que produce artemisinas, que son utilizados como antipalúdicos. Y lo importante de esto es que el 25% de medicamentos provienen de plantas, por lo que la conservación de la mayor cantidad de plantas para seguir haciendo estudios y conocer la utilización de sus metabolitos secundarios son muy importantes. De ahí tenemos, por ejemplo, para la utilización de protección de cultivos, por ejemplo, el crisantemo dálmata que tiene pirretrinas y se le considera un insecticida ecológico. Luego tenemos la caléndula que produce tiarubina, que es un nematocida. Y para el ser humano tenemos efectos positivos y negativos de diferentes plantas. Entonces, negativos, por ejemplo, tenemos a Arpegilus flavus que produce aflatoxina. Y este es un hongo que se encuentra en el maní, por eso hay que tener mucho cuidado, porque puede producir daño hepático y cáncer. Luego tenemos compuestos que son tóxicos, pero que igualmente el ser humano no las consume. Por ejemplo, la capsaína o el ají. La capsaína que está contenida en el ají o en los pimientos y en pocas cantidades no hace daño al ser humano. Luego tenemos efectos positivos, por ejemplo, en diferentes alimentos de fibra tenemos flavonoides, que se ha visto que pueden reducir la incidencia de cáncer. También la captotecina presente en captoteca, que es un anticancerígeno, o la brásica que tiene isotioxinatos, que también es un anticancerígeno. Grabación cuarta vegetal. Bien, el cultivo y la modificación genética de cultivos que contienen compuestos antiherbívoros tienen una gran importancia económica, sobre todo porque estos pueden conducir a manejos amigables. En este caso, la agricultura tendría un gran rol para el medio ambiente, pero existen también formas erróneas, como es el caso de la harina de colza. La producción de semillas con bajos niveles de glucosinolato que mejorarían la calidad de alimentación es un buen ejemplo de cómo no hacerlo. ¿Pero por qué? El mejoramiento hace que el cultivo sea más vulnerable a los herbívoros, por lo que tendría una consecuencia aún mayor y dependería más en sí a los pesticidas. En este caso, la mejor solución estaría en enfocar mejoras para obtener plantas con hojas bien protegidas,
contra la herbivoría y depender mucho menos de los insecticidas. Existen manejos que han sido desarrollados para obtener resultados más positivos en diferentes cultivos. Estos cultivos son más resistentes a plagas. Por ejemplo, en Leptinotarsa decimilenata, conocida también como el escarabajo de Colorado, es un agresivo depredador de Solanum tuberosum, que es la papa. La utilización de pesticidas tiene un efecto negativo hacia el cultivo, pero el bicho también podría causar daños aún mucho más graves. Es por eso que se usan otras variedades para mejorar el manejo de los cultivos. Es el caso de Solanum dimissum, la papa silvestre, que contiene un alcaloide, que es la demicina, que es ligeramente diferente a la solanina, que se encuentra en la papa común. Esto pueden observar en el gráfico donde está la fórmula química. Este compuesto brinda resistencia contra plagas, contra el escarabajo colorado. Eso quiere decir que si es que se mezclan estas diferentes variedades en un cultivo, estas podrían verse beneficiadas entre sí para que puedan desarrollarse con tranquilidad. Otro ejemplo en el que se puede aplicar la información ecológica de la interacción de plantas y herbívoros es la incorporación de genes. En este caso, el Phaseolus vulgaris, el frijol común, codifica un inhibidor de la amilasa en Pisum sativum, que es el guisante de jardín. Las plantas transgénicas que podrían formarse de esta modificación sufren considerablemente menos ataques de plagas. En este caso, puede ser por ejemplo, de los gorgosos del guisante, de Bruchus pisorum. Estos transgénicos también se les ha añadido otros genes que pueden codificar una inhibición de proteinasas o lecitinas que podrían afectar también al insecto, disminuyendo la herbivoría. Pero los herbívoros pueden aclimatarse y posiblemente incluso adaptarse a esta presencia de inhibidores. Su táctica es la producción de otras proteinasas o amilasas, y la actividad de estas enzimas no es inhibida por los inhibidores de la planta. En este caso, al inhibir los inhibidores de la planta, beneficiaría al insecto y aumentaría la herbivoría. Otro ejemplo es un tipo de inhibidor alfa-amilasa que protege las semillas del frijol común contra otros depredadores, en este caso el gorgojo del caupi y el gorgojo del frijol, que está en el cuadrado verde, pero no contra la depredación de otra especie de gorgojo y el gorgojo mexicano del frijol, que está en el recuadro amarillo. Esto podría disminuir la tasa de herbivoría, y al reducir el número de herbívoros, existen bichos que pueden adaptarse o mantener su relación con la planta. Esto podría afectar la tasa de herbivoría, así reduciéndose el número de individuos que consumen las plantas y que puedan adaptarse o mantener una relación. Pero aún así, esto podría hacer que los bichos puedan adaptarse o puedan mantener su relación con la planta, dependiendo de cómo sea la interacción. Existen otros compuestos, como las lectinas. Este puede unirse a los carbohidratos de las plantas y jugar un papel como compuesto de defensa. Las lectinas se producen en muchas plantas, como los pueden ser el sauco, el árbol de caucho o el Datorum stramonium, que es una manzana espín. Estas lectinas son altamente tóxicas para muchos animales, para virus y para algunos hongos. Pero existen algunos insectos que las pueden tolerar. Las plantas que presentan este compuesto tienen una ventaja eficaz contra plagas, como por ejemplo los pulgones, ya que en algunas especies de pulgón pueden ser mucho más sensibles a este compuesto. El gen que codifica la lectina en una otra especie de planta como la del galanto, que es Galanthus nivalis, contiene un promotor que asegura la expresión del gen. Esto es aprovechado en cultivos, por ejemplo el de Oryza sativa, que es del arroz, con la finalidad de que las plantas generen su propio insecticida para mejorar su resistencia contra plagas
y así disminuye el uso de pesticidas. Hoy en día existen plantas transgénicas con un rango de resistencia diferente debido a los genes que se les ha insertado. Ahora, en los efectos ambientales en la producción de metabolitos secundarios, a pesar de que los metabolitos secundarios puedan ser específicos para ciertas especies, la concentración de estos compuestos pueden variar mucho dependiendo de las condiciones ambientales. La concentración de compuestos secundarios depende también de características propias de la planta, como la edad en sí. Los factores ambientales abióticos también tienen un papel importante, como son la intensidad de la luz, el estrés hídrico, el anegamiento, las heladas, la contaminación y los suministros de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de la Leucena retusa, la producción de compuestos orgánicos de azufre a partir de raíces trituradas aumenta el suministro de sulfato. En el caso del té, Camellia sinensis, la concentración de cafeína, que si recordamos es un alcaloide, es mayor cuando las plantas crecen con alta irradiación que en sombra. Los árboles de pinos silvestres, que son expuestos a estrés hídrico, producen menos resina y se ven afectados más por los escarabajos herbívoros. Otro ejemplo es la exposición de hiedra venenosa a concentraciones elevadas de CO2 atmosférico. Esta le ayuda a su crecimiento y producción de urushiol. Si en una concentración adecuada se ve afectada la tasa de propagación y la capacidad de recuperarse de la herbivoría o de la herbivoría en sí. Se han propuesto dos tipos de hipótesis para explicar los patrones de los efectos ambientales en los metabolitos secundarios de las plantas. La primera habla sobre la hipótesis del equilibrio carbono-nutrientes, o CNV. Este explica el nivel de inversión en metabolitos secundarios basados en carbono, con un equilibrio entre la fotosíntesis y el crecimiento, que a su vez es sensible al equilibrio de carbono-nutrientes de la planta. Lo que explica esta hipótesis es que las plantas crecen solo cuando hay nutrientes disponibles. Esta baja disponibilidad de nutrientes limita el crecimiento más de lo que reduce la fotosíntesis, lo que lleva a una acumulación de carbohidratos que se canalizan hacia la producción de metabolitos secundarios basados en el carbono. En otras palabras, esto explicaría los altos niveles de defensas de las plantas que se encuentran típicamente en las plantas que crecen en suelos infértiles y la reducción de la defensa que ocurre en respuesta a la adición de nutrientes o al sombreado de un suelo. En otras palabras, esto explicaría los altos niveles de defensas de las plantas que se encuentran típicamente creciendo en suelos infértiles y también la reducción de la defensa que ocurre en la respuesta a la adición de nutrientes, por ejemplo, en suelos fértiles. Por ejemplo, los árboles tropicales que crecen en los suelos infértiles tienen concentraciones más altas de compuestos fenólicos y por ende menos herbivoría que los árboles que crecen en sitios más fértiles. Esto se traduciría a altos niveles de defensa en plantas asociadas a crecimientos de suelos pobres de nutrientes. Esto como consecuencia daría una mayor concentración de fenoles, una menor tasa de herbivoría. La segunda hipótesis es la del balance de diferenciación de crecimiento, o GDB. Esta hipótesis explica la variación estacional e interanual de la tasa de producción de metabolitos secundarios basados en carbono. Esto explica que el crecimiento es el camino principal de la inversión en carbono, siempre que las condiciones permitan la división y expansión celular. Una vez que el estrés hídrico o el fotoperiodo o cualquier otro factor ambiental que restrinja el crecimiento, las células entrarían en diferenciación. Esto provocaría que las plantas cambien la asignación de carbono a la producción de resina y otros metabolitos secundarios. Un claro ejemplo es del abeto negro y del pino, que son sensibles a ataques de escarabajos a principios de temporada cuando están comenzando su crecimiento. Particularmente cuando existe estrés hídrico. Esto restringe el crecimiento y explicaría por qué hay un aumento de la producción de resinas a finales del año.
En este gráfico es básicamente solo un modelo hipotético de cómo se muestra la tasa de crecimiento relativo. Aquí se representan dos poblaciones. Si nosotros nos damos cuenta que la tasa de crecimiento relativo es distinta en los dos. La población A es mucho más alta que en la población B. Si nos damos cuenta que también la curva donde se ven la producción de metabolitos secundarios es mucho más inferior en la población A y es más alto en la población B. Esto indicaría que tiene una mayor tasa de crecimiento en la población A que la población B, debido a que se utilizan más recursos para la producción de metabolitos secundarios. Ahora hablemos sobre la defensa inducida y la comunicación entre plantas vecinas. La producción de metabolitos secundarios no solo depende de factores ambientales, abióticos, como ya lo vimos antes, sino también de la presencia de herbívoros. La respuesta a una presión instantánea se la conoce como respuesta inmediata. El daño físico de las hojas a menudo mejora la transcripción de genes que codifica la polifenol oxidasa, que también induce la formación de taninos y la producción de inhibidores de proteinasas, especialmente cuando están siendo atacadas por insectos. Pero, ¿qué consecuencia tiene la propia planta a este tipo de ataque? Esta interacción perjudicial hace que se disminuya la calidad de la hoja consumida y de las demás hojas de la planta como fuente de alimento, haciendo que el alimento consumido por los herbívoros no sea el mejor. Por ende, existe una disminución en la tasa de herbivoría. Los compuestos jasmonato, ABA, ácido salicílico y etileno son algunos de los compuestos encargados de esta respuesta. Existen dos tipos de respuesta inducida. La primera, conocida también como inducción de corto plazo, puede durar de minutos hasta horas. También existe una respuesta conocida como inducción a largo plazo, que se presenta después de una infestación masiva de insectos. Por lo general se asocia con un aumento de compuestos fenólicos, una menor concentración de nitrógeno en la hoja y a menudo también la formación de hojas más pequeñas. Las defensas inducidas a largo plazo se desarrollan mejor en poblaciones de árboles con una historia evolutiva asociada a brotes de plagas. Este gráfico muestra la asociación de vecinos que tienen dos especies de plantas. Una es la Artemisia tridentata, que es la artemisa, y la otra es la Nicotiana atenuata, que es del tabaco silvestre. Si podemos ver en el eje de las X, existen tres tipos de presión. Una en la que se corta artificialmente la hoja, otra de manera natural y de otra por herbivoría. Y en el eje de la Y se puede ver en la parte de arriba la actividad de la polifenol oxidasa y en la parte de abajo el porcentaje de daño foliar. Se puede observar que en el gráfico B el porcentaje del daño foliar en relación a la herbivoría, el corte artificial o real. Entonces, si relacionamos los dos gráficos, se puede observar que mientras mayor es la producción de polifenol oxidasa, menor es el porcentaje de daño foliar. Esto indicaría que las plantas vecinas ayudan a evitar la herbivoría. En este gráfico se muestra qué tanto se ven afectadas las plantas vecinas a la herbivoría por Angelastica alni, que es este escarabajito azul. Si se puede observar, el eje X muestra la distancia que hay entre plantas vecinas y en el eje Y se puede observar el porcentaje del daño foliar. En la mayoría de los gráficos se observa que mientras más distancia hay entre la planta protectora y la planta que se beneficia de la protección, hay un aumento del porcentaje en el daño foliar. Ahora hablemos un poco de la comunicación entre plantas y sus guardaespaldas. Los compuestos volátiles juegan un papel en la comunicación entre las plantas vecinas, especialmente cuando son atacadas por herbívoros. Los sistemas tritróficos ofrecen un ejemplo muy bueno de coevolución y cómo existe esta carrera armamentística entre las plantas y herbívoros. Existen otros actores involucrados, como son las defensas indirectas y directas, que a su vez tienen efectos opuestos entre ellas. Como vemos en el gráfico, existen elementos volátiles que liberan las hojas tras un ataque. Estos pueden ser, por ejemplo, como los de los ácaros herbívoros o de orugas.
que a su vez atraen a los ácaros depredadores o avispas parasíticas. Estos ácaros y avispas actúan como guardaespaldas porque controlan el número de herbívoros que afectan a la planta. Ahora, en las secreciones orales de las orugas hay inductores. Estos gatillan la liberación sistemática de componentes volátiles, por ejemplo como los terpenoides, los fenoles, los indoles o los salicilatos de metilo. Esta mezcla de compuestos volátiles inducidos por herbivoría es atractiva para las avispas parasíticas que ponen sus huevos en las orugas. De igual forma, las larvas de escarabajos subterráneos que se alimentan o que dañan la raíz de la planta pueden estimular la emisión de señales similares. Ahora, de forma similar, las larvas de escarabajos subterráneos que se alimentan o que dañan las raíces de la planta pueden gatillar también la emisión de señales similares a las anteriores. Estas raíces liberan un compuesto beta-carotenoide en respuesta al daño de las raíces. Este compuesto no solo atrae a nemátodos, sino que también aumenta la efectividad de estos para encontrar y matar las larvas. Esto se considera como entomopatógenos. Adicionalmente, los compuestos volátiles inducidos por herbívoros pueden repeler otros herbívoros y a la vez pueden inducir respuestas de defensa en plantas vecinas. Todos estos efectos podrían ser explotables para un control de plagas agrícolas. Ahora explicaremos el costo de la defensa química. La producción de compuestos secundarios de las plantas requiere una inversión, específicamente de carbono, entre otros elementos. Entonces, sabiendo esto, la pregunta ¿es costoso producir compuestos secundarios? Pues los costos se expresan en términos de gramos de glucosa requeridos para esqueletos de carbono y para la producción de energía para producir biomasa. Las diferentes cantidades aproximadas para la producción de masa seca son básicamente iguales. Se necesita la misma cantidad de glucosa para producir 1 gramo de masa seca, tanto para especies de crecimiento lento como de crecimiento largo. Pero por gramo de masa fresca o por unidad de área foliar esto cambia, debido al contenido o volumen de agua o las características en sí de sus hojas más gruesas. Ahora hay costos asociados con la estrategia de acumular grandes cantidades de compuestos secundarios. Esto se puede ilustrar mejor imaginando una hoja con una cierta cantidad de proteína. Si la mitad de esta proteína fuera reemplazada por lignina o un tanino, entonces su rendimiento fisiológico probablemente sería menor. Es muy probable que la capacidad fotosintética disminuya. Los costos más altos de las hojas bien protegidas no reflejan los altos costos de la producción de hojas nuevas. Más bien, la defensa es costosa porque desvía recursos del crecimiento primario. La inversión de grandes cantidades de carbono en compuestos secundarios que reducen la herbivoría conduce a una mayor aptitud de la planta, solo cuando los costos de reparación exceden los necesarios para la protección. En resumen, altos costos para mantener hojas protegidas, altos costos para formar nuevas hojas y un altísimo costo de defensa desvían recursos para el crecimiento. En este gráfico se puede observar la interacción entre la planta y el animal y el plan de gasto que representa para generar una adaptación. Un ataque desencadenaría una adaptación defensiva, pero a la vez generaría una selección en contra, porque requiere una inversión para su ejecución. Pero esta adaptación defensiva se puede derivar en una adaptación ofensiva, que afectaría a los consumidores, y de igual manera requeriría una inversión. Se pueden distinguir dos estrategias entre las adaptaciones ofensivas de los animales. La respuesta evolutiva a la comunicación entre las plantas puede conducir a una acumulación de compuestos protectores en las plantas vecinas, que estos pueden suprimir la comunicación o las señales entre sí. La respuesta a la acumulación de compuestos protectores en plantas tras el reconocimiento de un depredador puede suprimir el reconocimiento del depredador o consumir la planta rápidamente y así prevenir la protección. Las defensas inducibles pueden contrarrestarse suprimiendo la defensa inducida o disminuyendo la defensa. La defensa constitutiva se puede encontrar mediante la desintoxicación o evitando las partes más tóxicas de las plantas.
pero también puede haber una asociación mutualista con hormigas y con ácaros. En lugar de invertir en compuestos de defensa, las plantas también pueden formar asociaciones mutualistas con animales que las pueden proteger. Un gran ejemplo son las plantas que tienen nectarios extraflorales. La mayoría de estas asociaciones mutualistas implican una especialización coevolutiva. Algunas de las especies que atraen hormigas para su protección son las acacias, conocidas también como los zarzos, o la cecropia. Estas tienen relaciones obligatorias o facultativas con una sola especie de hormiga. La acacia proporciona a sus aliados néctar, lípidos y proteínas en estructuras especiales y refugios en partes especiales de la planta, que se conocen como domancia. Las hormigas que residen en estas plantas son muy agresivas y defienden el árbol contra cualquier invertebrado y herbívoro vertebrado. Lo interesante es que algunas de estas especies han perdido su línea principal de defensa química contra cualquier herbívoro, por lo que si se eliminan las hormigas, estas podrían llegar a morir. Ahora, el costo de la defensa de hormigas traducido en producción de nectarios extraflorales son compensados parcialmente por menores costos de defensa química. Eso quiere decir que la inversión es mucho menor al tener hormigas que las protegen. Puede haber beneficios adicionales en que las hormigas puedan aportar recursos como nitrógeno, que se acumulan por ejemplo en los árboles de Cecropia peltata. El nitrógeno se deriva de los desechos depositados por las hormigas que tienen mutualismo con este árbol. Es el caso de la hormiga azteca. Pero sin embargo, las hormigas defensoras también representan un riesgo potencial, ya que las plantas aún necesitan de polinizadores para lograr la polinización cruzada. Los ácaros también pueden habitar las domancias, por ejemplo en las hojas de Copaina vernalis. Estos pueden beneficiar a las plantas contra la herbivoría, ya que los herbívoros preferirían evitar la presencia de ácaros. Ahora, como último tema, hablaremos sobre la fitorremediación, cómo en la planta existe una desintoxicación de los xenobióticos. Las plantas, como cualquier otro tipo de organismo en el medio ambiente, están continuamente expuestas a productos químicos que pueden ser potencialmente tóxicos. A estos se los llama xenobióticos. Estos compuestos pueden ser químicos, pueden ser también los compuestos secundarios naturales de las plantas o también los contaminantes industriales o agroquímicos. Muchos de estos xenobióticos son lipofílicos. Por tanto, se absorben fácilmente y se acumulan a niveles tóxicos dentro de las plantas, a menos que existan medios efectivos de desintoxicación. Si las plantas tienen vías para producir y hacer frente a una amplia gama de productos químicos, también se podría utilizar para limpiar la contaminación ambiental, en teoría. Por eso es importante la capacidad de los metalofitos para limpiar contaminantes inorgánicos. Algunas plantas tienen capacidad para desintoxicar contaminantes orgánicos. Los sistemas de desintoxicación celular de las plantas eliminan los xenobióticos mediante dos procesos secuenciales. La primera es la modificación química y la segunda es la compartimentación. Las reacciones responsables para la modificación química de los xenobióticos implica la hidrólisis o también oxidación, que hace que los productos químicos sean más hidrófilos, creando sitios reactivos por acción o exposición de grupos funcionales, como los grupos de hidroxilos o carboxilos. A esto se le conoce como la etapa 1. Pero aún así, estos productos químicos modificados pueden presentar toxicidad. Ahora, si el xenobiótico ya tiene un sitio reactivo, puede directamente saltarse este paso y seguir a la fase 2. La fase 2 es la conjugación del xenobiótico modificado. Esto se sigue a la exportación desde el citosol, que se lo conoce como la fase 3. La hidrólisis de los xenobióticos en la fase 1 es catalizada por varias esterasas y amidasas, pero las reacciones principales son oxidaciones catalizadas por el sistema del citocromo P450, que involucran monooxigenasas. Estas van a insertar un átomo de oxígeno en moléculas hidrófobas para hacerlas así más reactivas y solubles en agua. Las tasas de transformación química y los distintos tipos de metabolitos que se forman dependen del genotipo de la planta. Esto también explicaría la variación de la resistencia a los herbicidas y a la tolerancia de los contaminantes. En la fase 2, el xenobiótico ya modificado se desactiva por enlace covalente,
a moléculas hidrófilas, que producen un conjugado no tóxico soluble en agua. La exposición de los conjugados del citosol a la vacuola entrarían en la fase 3. Esto se logra gracias a la proteína de transporte ubicada en la membrana. Esta vía de desintoxicación comparte la vía utilizada por las plantas para la producción de metabolitos secundarios.